Al Filo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. ¿Se viene el desenlace de la crisis? Una pregunta sobre la cual vamos a conversar hoy con el politólogo Juan de la Puente, además director del portal Pata Amarilla, que siempre trae muy buen análisis y muy buena información sobre la coyuntura política. Y disculpándome, perdón, por no haber podido estar la semana pasada con usted por razones de salud. Pero acá estamos de nuevo y quiero darle la bienvenida a Juan de la Puente. Bienvenido, Juan. Gusto, Javier. Buenas tardes, un gusto. Juan, se acabó la legislatura, esta legislatura ampliada, ¿no? Se acabó el mandato de la mesa directiva presidida por Mari Carmen Alba y al parecer se acabó el sueño de la bicameralidad, de esta suerte de ruta para una transición imaginada por los opositores del gobierno. Quería empezar por ahí, por el Congreso. ¿Cuál es tu lectura de estos últimos días, las últimas decisiones que ha tomado el Congreso, y en qué medida los sectores más recalcitrantes de oposición al presidente Castillo han ganado o han perdido en este escenario? Bueno, el Congreso termina esta legislatura con, digamos, claroscuros, porque su principal cometido del grupo que hegemonizó el Parlamento, que es la derecha más dura, tenía como propósito sacar a Castillo del poder. No lo ha logrado. No ha logrado tampoco presentarse ante la opinión pública como un poder moderador, fiscalizador, que le da certeza a un sistema en crisis. O sea, no aparece como algo alternativo y mejor que el Ejecutivo. Y el tercer revés probablemente sea que ha sufrido un deterioro que compromete su propia legitimidad, al punto que la mayoría cree que si es que se va Castillo debería irse también este Parlamento. No obstante, yo creo que hay dos elementos que considerar, en el sentido que ha logrado construir una causa contra el presidente, ¿no? Y eso me parece que entra en el haber de la siguiente legislatura. Y quizás, ¿te refieres a la acusación constitucional? A la acusación constitucional y a persuadirle al país de que hay un asunto oscuro en la actividad del presidente de la República. Y creo que en el caso de esta derecha dura, ha obtenido éxitos como elegir un tribunal constitucional mucho más a su medida, por ejemplo, ¿no? Y haber dado curso a esto que yo hoy denomino una especie de festival conservador, ¿no? Claro, desde una perspectiva de derechos y libertades eso me parece malo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero en la perspectiva de quienes profesan esas ideas han dado curso a un festival conservador, de manera que para los intereses del Congreso, evidentemente hay claroscuros. Para los intereses del país tengo la impresión que el desempeño del Congreso ha sido un desempeño lamentable. Ahora, hay una pregunta, porque claro, con lo que has dicho sobre lo último, sobre el Tribunal Constitucional y algunas leyes que se han dado y la duración que tiene el mandato del actual Tribunal Constitucional, de estos 6 tribunos, magistrados que fueron electos por este Congreso,
digamos que en el mediano plazo y hasta en el largo plazo, digamos que han dejado algunas bases o algunas fichas claves para sostener aquello que han estado aprobando. Pero en el corto plazo, en esta idea primera que tú planteabas, donde no han logrado finalmente este objetivo de tumbarse al presidente, ¿no? Que creo que era un objetivo desde el primer día, ¿no? Desde el día mismo de la elección, en realidad. Y a pesar de que hay una acusación en curso, ¿no? Que se tendrá que ver en la próxima legislatura, ¿no? Tú dirías que la nueva mesa directiva, en el corto plazo, vamos a ver una mesa directiva parecida a la que presidió Mari Carmen Alba, o por estos movimientos que hay telúricos permanentes en Plaza Bolívar, podría darse una mesa más bien menos confrontacional con el gobierno, aunque se plantee incluso como con parte de la oposición. ¿Cómo es ese escenario? Yo creo que el camino conservador del Parlamento es irreversible, tanto así que bancadas supuestamente de izquierda, como la bancada Perú Libre y la bancada magisterial, desarrollan, ¿no?, en una parte importante de su predicamento político una postura conservadora, y en varias normas se han abrazado con la ultraderecha parlamentaria. O sea, la deriva conservadora del Parlamento me parece que es irreversible y continuará creciendo. Conservadora frente a qué? Conservadora frente a la crisis económica, conservadora frente a las salidas democráticas pactadas de diálogo político para esta crisis, o sea, conservadora en lo que podría considerarse el núcleo político, en el núcleo moral y en el núcleo económico del sistema. Ahora, creo que no obstante, también es cierto que junto a esta pérdida de perfil de la izquierda, hay un proceso de depredación del centro parlamentario. La mesa directiva presidida por la señora Alba era una mesa que se entendía como un esfuerzo de colocarse en una posición equidistante a la ultraderecha y a la izquierda y ultraizquierda parlamentaria. En su origen, digamos, o sea, al origen, inicio. Claro. Y ha terminado esta mesa directiva mucho más cerca o siendo parte precisamente de esta deriva conservadora. Y lo que se vive hoy día es la depredación de ese centro parlamentario, básicamente de Acción Popular, de Alianza para el Progreso y de Somos Perú. De manera que lo que sigue para adelante es un endurecimiento conservador del Parlamento, enfrentado a un presidente que no han podido sacar, a una vicepresidenta que no han podido sacar, con fuerzas democráticas muy disminuidas en el Parlamento. Claro, pero en esa deriva conservadora o en ese frente conservador, hay quienes son opositores frontales al gobierno y hay quienes son dialogantes con el gobierno. O sea, pueden ser conservadores, y el presidente es bastante conservador también en algunos de estos temas, pero no necesariamente tienen la misma postura frente al gobierno del presidente Castillo. A eso me refería. O sea, ¿tú crees que ahí lo que vamos a tener es una mesa en ese sentido parecida a la de Mari Carmen Alba, o hay un margen para una suma de entre aliados del gobierno y APP con estas bajas que ha tenido y parte de AP que terminen armando una mesa diferente a la de Mari Carmen Alba? Podríamos tener una mesa conservadora, pero no tan adversaria del presidente, o una mesa conservadora mucho más adversaria del presidente. Me parece que en general, digamos, el Parlamento no se puede escapar de este sino conservador para la próxima etapa. Y en relación al presidente de la República, sí, una opción sería elegir a una parlamentaria o a un parlamentario que como presidente no confronte, ¿no?, o presidenta no confronte mucho con el Ejecutivo, y en ese sentido sea menos polarizante que la presidenta Alba. Por eso es que creo que la elección de la mesa directiva quizás podría dirimirse en una segunda vuelta, porque me parece que en este momento no hay condiciones de que se presenten solo dos listas. Dicho esto, yo tengo la sensación que el Parlamento ha fracasado en la idea de presentar una ruta constitucional, porque a pesar de las denuncias, muchas de ellas muy ciertas contra el presidente de la República o con muchas evidencias,
la idea de la vacancia sigue pareciéndole a una parte importante del país de que es un golpe. Y la idea de rebajar los votos para sacar al presidente con otra razón, la inhabilitación, o sea, los 66 votos, también aparecen comprometidos con una lógica golpista. Esto me hace pensar en que la mejor estrategia que podría tener el Parlamento en el futuro es jugar más con la calle, que es lo que no ha hecho la mesa directiva que está terminando en sus funciones. Pero lo que quiero dejar centrada la idea... Pero ahí, Juan, ¿cómo juega con la calle si permanentemente, digamos, o sea, si uno ve, porque uno lo ve, incluso en algunos de los paros de transportistas frustrados, unos más que otros, ¿no? Y otras protestas que quienes se movilizan, por más que pueden llegar a acuerdos con el Parlamento para algunas cosas, ¿no? No están dispuestos a ir del brazo con los miembros de la oposición en contra del gobierno. Porque la idea de la homogenización conservadora del Parlamento no solo se refiere a su actitud frente al Ejecutivo y frente a los asuntos morales y éticos de la sociedad, es también en materia económica. Este es un Parlamento que no ha querido, salvo el tema quizás vinculado a las AFPs, no ha querido horadar ni siquiera cuestionar el modelo neoliberal. Entonces, este conservadurismo es político, es moral y es económico. Y en ese sentido, se ha articulado muy poco con la calle, quizás solo con la calle que demanda la salida del presidente Castillo. Pero aún así yo he visto incluso ya expresiones de los sectores que se estaban movilizando por la vacancia de Castillo, en la idea de decir que se vayan todos, incluyendo también el Parlamento. En Claro. la siguiente legislatura, me parece que si es que el Parlamento no se articula con las demandas de la calle, creo que va a tener dificultades de presentarse como un poder superior y pacificador y ordenador frente al gobierno. Claro, en ese sentido, una situación como la que estamos viviendo sería pues ideal para un parlamento como el parlamento breve, vamos a decir así, que tuvimos luego del cierre del Congreso, el parlamento que se eligió luego de la disolución, que era un parlamento más bien que sí desafiaba algunos pilares del modelo económico, ¿te acuerdas? Sí, algunos. Lo que pasa es que se vive una política tóxica en el Perú que ha alejado a la gente de esto, ¿no? De esto que se llama política en términos generales. Una encuesta de IEP del mes de abril señalaba una cosa muy interesante, que el 57% de los peruanos, es decir, casi el 60%, creía de que le afectaba más la economía y solo un 20% creía que le afectaba más la política. Yo creo que ese es el sentido de la ubicación de las prioridades. Probablemente el Congreso y en general la élite política, empresarial, mediática, opera pensando en el efecto del 20%, no en el 60%. Claro, Mucho pero depende cómo te ubicas tú, en qué plano cómo miras la política, si miras la política de las instituciones o si miras la política de la vida cotidiana. Creo que los partidos y las bancadas en el Parlamento están mirando todavía la política de las instituciones y no la política de la vida cotidiana. bueno, eso tiene que ver además con esta burbuja que es el Parlamento, ¿no? Donde, digamos, problemas no tienen, ¿no? Problemas económicos no tienen, porque, y no solamente los congresistas, sus asesores, ¿no? Es un mundo aparte, ¿no? Que los que están en el Parlamento no viven, pues, los problemas que viven millones de peruanos y peruanas, pero frente a esa preocupación de la gente por la economía, por la crisis, por la falta de trabajo, en fin, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el gobierno, y ahí quiero pasar un poco al otro actor, ¿no? ¿Por qué el gobierno no recoge algunas de esas banderas? Porque uno no ve al gobierno recogiendo bandera alguna, ¿no? Salvo de vez en cuando Aníbal Torres que pecha al Congreso, pero no en conexión necesariamente con la ciudadanía movilizada, afectada o preocupada por la situación económica. Yo creo que tiene mucho que ver con el sentido de la moderación del presidente y su gobierno, porque este gobierno en la segunda vuelta se convirtió en una propuesta antineoliberal, de ser lo que yo denominaba una especie de nacional populista en la primera vuelta, en la segunda vuelta se convirtió en la esperanza de la izquierda, del cambio democrático contra el fujimorismo y la ultraderecha.
Pero ya hacia el mes de octubre y noviembre, sobre todo que terminando el año, el gobierno se había movido a una especie de moderación sin sentido, ¿no? Una moderación de cara al vacío. Y lo que se vive es esa moderación, porque además creo que al haber abandonado la idea del cambio, porque esa idea del cambio en general se ha abandonado, la salida de la Premier Vázquez, de Pedro Franqui, del ministro de Salud, de la ministra de la Mujer, en febrero del año pasado, de este año, perdón, implicó el abandono definitivo del cambio, pero no ha sido adoptada una propuesta distinta. Entonces nos estamos moviendo en el medio de esta moderación vacía, ¿no? Una moderación que sin contenido. Y es, claro, y es cierto, en una moderación sin contenido no existe el corto plazo, solo existe la sobrevivencia. Si el gobierno tiene una táctica, es una táctica de sobrevivir, de flotar, ya no es una táctica de gobernar, ¿no? claro, pero porque pareciera que el gobierno gobierna, entre comillas, vamos a decir así, pensando solo en cuántos votos se necesitan en el Congreso para seguir sobreviviendo, como dices tú, ¿no? Para complacer a, no sé, pues 45 congresistas y punto, ¿no? Pero digamos, vamos a poder sostener, porque este es parte del problema, ¿no? Vamos a poder sostener esta situación hasta el 2026 o no sé hasta cuándo. O sea, ¿qué tendría que hacer el gobierno? No nos van a hacer caso, pero ¿qué tendría que hacer el gobierno ahora que se dice que se vaya el premier Aníbal Torres, que habrían cambios la próxima semana o estos días, ¿no? En este escenario, porque algo tiene que hacer más allá de defenderse de las acusaciones que le hacen. Bueno, si algo tendría que hacer el gobierno es relanzar el cambio, mejorar el equipo de la gestión del Estado y empezar un diálogo político serio, porque lo que se ha tenido con los consejos de ministros descentralizados es un remedio de diálogo. Yo pienso que el gobierno, el país necesita un diálogo político y social, pero ese diálogo pues tiene metodología, tiene plazos, tiene procedimientos, que es lo que no se ha tenido hasta ahora. No obstante, creo que estos tres desafíos, que es recuperar el cambio, mejorar la eficacia del gobierno e iniciar el diálogo político-social, no son elementos que pueden ser abordados con eficacia por el gobierno, habida cuenta de la consistencia, la estructura, la forma como está operando el presidente. Pero si la idea es que esto puede continuar, yo pienso que puede continuar, porque hay un escenario que está montado, preparado, para una crisis larga. Tengo la impresión que estamos yendo a una crisis de 6, 8 años para adelante. Estamos o sea, que no se va a resolver o sea, ni con la caída del presidente ni sin la caída del presidente. O sea, eso que para algunos pareciera ser la salida, termina siendo un capítulo más de esa crisis. Sí, los medios tradicionales nos venden la idea de que, y también los políticos, la idea de que la solución puede estar a la vuelta de la esquina y ya se viene el desenlace. Y a mí me parece que hay algunas cosas que son muy relevantes aquí. Primero es la debilidad de los actores. Es tan débil la estructura y la capacidad de movimiento de los actores que no son capaces de alterar las reglas de juego que se han planteado en esta batalla. Segundo, tenemos a la sociedad que está más en la lógica del 60% a quien le interesa más la economía que el 20% a quien le interesa más las cosas de la política. Y tercero es que tenemos, a pesar de las dificultades en materia económica, un desempeño económico que no es desastroso y no es preocupante, no es gravemente preocupante en el sentido de que se junte la crisis política con una crisis económica más profunda. Claro, o sea, hay idea de que hay problemas, pero que las oportunidades para salir de los problemas, yo estoy pensando en las familias, en las personas, que siempre hay una oportunidad, como ha pasado a lo largo. Totalmente de acuerdo. Si se llegaran a juntar de manera más sostenida, agregar los conflictos sociales y económicos con la crisis política, como se agregó 2 o 3 días en el mes de abril, entre el 3, 4 y 5 de abril, podríamos tener allí sí un desenlace distinto. Pero mientras estos factores sigan operando para producir esta entrada al túnel largo, debilidad,
indiferencia en materia política, la inexistencia de desastrosos resultados en materia económica, yo creo que esta especie de ingobernabilidad estable, valga, digamos, la aparente contradicción, esta ingobernabilidad estable va a continuar, porque además hay una resiliencia también política y social, ¿no?, de la sociedad peruana. Esta idea de que no hay salida legal, pero hay salida del peruano es muy relevante. No hay salida legal porque no cuadran números, vacancia, etcétera, que se vayan todos, etcétera. Pero la gente no solo razona desde la perspectiva de que no haya salida legal, porque la gente tiene que seguir viviendo, la gente Claro. tiene que seguir trabajando, tiene que seguir buscando el sustento para su familia. Y entonces esta idea, no hay salida, pero hay alternativa, funciona, porque mi alternativa es preocuparme por los míos, desde la familia, desde la comunidad, ¿no? Desde la base donde yo opero, sigo viviendo porque necesito vivir, ¿no? Además, además, quizás la idea también de que si se va el presidente, quien lo reemplace va a ser más de lo mismo, ¿no? Y va a seguir en esa esfera que está totalmente disociada de la vida cotidiana de la gente. En la gente hay esa intuición, y entonces lo que nos venden los medios tradicionales y en general los sectores que quieren que se vaya solo el presidente y que automáticamente el Perú mejorará y volveremos a ser hermanos, es sentido por la gente de un modo distinto, ¿no? Yo sé que es difícil que se verbalice esto en las entrevistas, en la vida cotidiana, pero en los diálogos de la familia, en los diálogos de la comunidad y en los diálogos de la base de la sociedad está presente la idea de que no hay salida legal política en términos convencionales, pero hay alternativa para un país que sigue trabajando, que sigue viviendo y que necesita seguir sobreviviendo. Ahora, hay dos personajes que uno ha reaparecido con gran brío y con mucha cancha en estos últimos días y con gran cobertura, que es el expresidente Vizcarra, ¿no? Y por otro lado, también en las últimas semanas ha reaparecido, porque él se ha estado apareciendo en estos meses, el expresidente Sagasti, Francisco Sagasti, planteando ya una ruta en relación a la propuesta que él tiene de adelanto de elecciones, en fin, ¿no? ¿Cómo es el rol de ambos personajes que son tan distintos, pero que finalmente juegan a esta figura de el expresidente en el Perú tiene un poder que no se pierde por más acusaciones que hayas tenido en la vida, digamos, ¿no? Y por más procesos que te hayan abierto, no. ¿Cómo ves? Primero Vizcarra y luego Sagasti. Bueno, es difícil ser presidente, cierto, pero es también difícil y quizás más difícil saber ser expresidente. Yo creo que en el caso del señor Vizcarra, su diferencia con Sagasti es que Vizcarra es parte de la crisis. Vizcarra cometió muchas infracciones, debilitó mucho a la presidencia de la República en los últimos meses de su mandato. Tiene responsabilidad en lo que estamos viviendo. No es la única, porque me parece que la forma de la oposición que él sufrió, artera, abierta, me parece que es, digamos, parte de esta discusión. Y sigo pensando de que su destitución fue inconstitucional. No obstante, creo que él tiene una responsabilidad. Y me parece que es parte de la crisis, a diferencia del señor Sagasti, que no es parte de la crisis, porque él aparece en la escena como un remedio, como una alternativa en un momento de debacle, de grave crisis nacional, y esa condición no lo ha perdido. De modo que cuando Vizcarra plantea adelanto electoral y cuando lo plantea lo mismo Sagasti, me parece que son dos ideas de distinta movilización. Claro, pero ahí, si bien yo entiendo lo que estás planteando, pero el estilo Vizcarra es un estilo que conecta, creo, bastante más con la gente, y su discurso de víctima, porque él se presenta como una víctima de esa clase política, ¿no?, que está en el Parlamento, digamos, puede ayudarlo, como le ha pasado a otros, porque esa es historia que ya lo hemos visto varias veces, a perfilar un liderazgo, o sea, más allá de si tiene autoridad moral o no tiene, porque finalmente la gente funciona con otra lógica.
Sí, ¿Cómo ves tú eso? eso es cierto, pero también es cierto de que siendo víctima y teniendo una capacidad movilizadora para que la gente se identifique con él en calidad de víctima, creo que sigue siendo él parte del problema. No veo al expresidente Vizcarra liderando un diálogo político y social para salir de la crisis. Sí veo al presidente Sagasti o al expresidente Sagasti liderando eso. Más condiciones para producir diálogo tiene Sagasti, evidentemente, que tiene Vizcarra. Ya entra al escenario de que quién puede ocupar más votos, quién puede capturar más votos, ya es otro. Mi tema hoy día es cómo planteamos un escenario de salida de la crisis más allá de los números que en el Congreso se tiene o que no se tiene. Y me queda claro que ese escenario en este momento es un escenario de diálogo político sobre la base de la debilidad de los actores, de la indiferencia de la gente, sobre la base de lo que hemos dicho, pero me queda claro que lo que el Perú necesita hoy es diálogo político-social y no creo en ese sentido que quien pueda liderar, movilizar el diálogo sea el expresidente de Vizcarra. Ahora, una pregunta frente a el tema de la